Le conté toda mi vida, no la pasada sino la que tendría en el futuro, cuando viviera en París y fuera escritor. Le dije que quería escribir desde que había leído por primera vez a Alejandro Dumas y que desde entonces soñaba con viajar a Francia y vivir en una buhardilla, en el barrio de los artistas, entregado totalmente a la literatura, la cosa más formidable del mundo. Mario Vargas Llosa. Bienvenidos a Las Palabras y las Cosas. Mario Vargas Llosa nació en Perú en 1936. El escritor, ensayista y periodista peruano fue parte del movimiento literario editorial llamado el Boom Latinoamericano. Sin embargo, antes de iniciar su vida literaria, participó en varios periódicos peruanos y europeos. Publicó su primera novela, La ciudad y los perros, en 1963, con la cual ganó el premio Biblioteca Breve en 1962. Como este galardón, ha obtenido varios reconocimientos más como el Rómulo Gallegos en el 67, el Cervantes en el 94 y el más significativo en su carrera, el Premio Nobel de Literatura en el 2010. A pesar de ser juzgado por sus posturas políticas, Vargas Llosa no deja de ser uno de los escritores más representativos de Latinoamérica y del habla hispana. Libros como La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, La casa verde, Pantaleón y las visitadoras, o La tía Julia y el escribidor son prueba fehaciente del compromiso escriturario del peruano. En este video hablaremos sobre La tía Julia y el escribidor, publicada en 1977, centrándonos en la incógnita del escritor. ¿Quién es realmente el escribidor? Para empezar, según la RAE, escribidor puede ser definido de dos maneras, como un escritor prolífico o un mal escritor. Entonces, ¿qué significado se establece en La tía Julia y el escribidor? Antes de respondernos, debemos saber que, si bien es cierto que la novela es una narración autobiográfica que cuenta la vida de Vargas Llosa y su amorío con Julia Urquidi, el tema central vendría a ser la literatura y el oficio de escritura. La tía Julia y el escribidor incorpora la metadígesis, es decir, existen textos que en un inicio parecen ser independientes, pero al final son parte de un todo. La obra está dividida en dos secciones, 11 capítulos que narran la historia de Marito, que se alternan con 9 capítulos que exponen las radionovelas de Pedro Camacho. No obstante, también puede ser dividida como lo verosímil, la historia de Marito, y lo inverosímil, las historias de Camacho. De esta manera, los dos personajes que vamos a analizar brevemente son Marito y Camacho. El personaje de Camacho es el ideal del escritor, porque marca el compromiso escriturario del arte por el arte. Sin embargo, sus textos están plagados de recursos románticos, como lugares comunes, personajes estereotipados, reiteraciones y un lenguaje sencillo. Es más, Varguitas más adelante diría, ¿qué medio social, qué encadenamiento de personas, relaciones, problemas, casualidades, hechos habían producido esa vocación literaria? ¿Pero qué entonces? ¿Qué había logrado realizarse, cristalizar en una obra y obtener una audiencia? ¿Cómo se podía ser, de un lado, una parodia de escritor y al mismo tiempo, el único que, por tiempo consagrado a su oficio y obra realizada, merecía el nombre en el Perú? Si bien para Marito Camacho es un ejemplo del ideal del escritor, también figura como un pseudoescritor, y para nada un ser intelectual. De alguna manera, dejando de lado la idea de Baudelaire sobre la escritura como un registro, debemos entender que no solo es el escritor quien se compromete y escribe, sino quien genera el pacto ficcional y va más allá de la escritura. Si bien la realidad es un eslabón que fomenta la escritura, esta realidad no debe encajarse en las reiteraciones. Como decía Bolaño, la escritura ya no debe ser lineal y no se debe replicar, sino innovar y generar una literatura diferente, algo que hace Varguitas constantemente. La escritura, entonces, une al escritor y al escribidor. Pero, ¿quién es quién? Camacho, como ya se ha mencionado, representa el compromiso. Todo el tiempo escribe, no se detiene nunca. Inevitablemente, su figura de escritor se torna paródica, porque si bien escribe sin parar, llega un punto en el que conocemos que se debe encarnar en sus personajes para liberarlos y darles un valor real. Por otro lado, Varguitas siempre está pensando en qué y cómo escribir, absorbiendo ideas de conversaciones o historias, pero siempre intentando escribir y frustrándose, al mismo tiempo por no lograr los resultados deseados. Como vemos, son dos personajes totalmente diferentes. El uno escribe sin conocimiento previo, pues se menciona que no lee para no marcar influencias en sus textos, mientras el otro, sin duda, es un lector que trae eso a su oficio de escritor.
A este punto ya tenemos una idea de quién es quién, pero antes vale rescatar la siguiente cita. Cuando les pregunté por qué les gustaba más, hablando de los radioteatros, que los libros, protestaron. ¡Qué tontería! ¿Cómo se iba a comparar? Los libros eran cultura, los radioteatros simples adefesios para pasar el tiempo. Pero lo cierto es que vivían pegadas a la radio, y que jamás había visto a ninguna de ellas abrir un libro. La literatura se muestra no solo desde la posición del que escribe, sino del que lee, y cómo se involucra esto en la cotidianeidad. Además, esta cita sirve para recalcar algo que pasa a menudo, engancharse en un inicio radionovelas, luego telenovelas y series en la actualidad. Se sabe el valor de los libros, pero no todos leen, y si lo hacen, no es una lectura que deje frutos. Además de esto, en La tía Julia y el escribidor, también se hace alusión a que quien escribe posiblemente tenga una condición homosexual o muera de hambre. Sin embargo, lo que sigue siendo probable es lo último, sobre todo si se vive en Latinoamérica. En fin, Camacho representa lo ideal al escriba, que si nos remitimos a su concepto, sabemos que es quien transcribe, por lo mismo, es inferior al escritor. Además, que se menciona que él no es un hombre, sino una industria. En otras palabras, Camacho representa lo que hoy conocemos como bestsellers o la literatura comercial. Camacho representa sin duda la posición del escribidor, porque escribe con una noción de crear, y crear sin tener un objetivo fijo, lo que al final lo lleva a la locura. Por otro lado, Varguitas es el escritor, pues al final, spoiler, sabemos que ha publicado novelas, y de cierta manera ya es alguien reconocido, obviamente dejando de lado la ficción. Todo esto nos lleva a pensar que en teoría, quien narra es el propio Vargas Llosa, pues todo el texto está plagado de autobiografías y de su intento de lograr su objetivo de ser escritor. Leemos su viaje a Francia y con esto intuimos que la historia de su vida ya es más que evidente, así que no hay nada más que contar sobre ello. Antes de terminar, si bien Vargas Llosa es el escritor, no debemos olvidar que todo aquel que escribe empieza siendo un escribidor, porque es un aprendiz. Algo importante también es que Varguitas admira a Camacho. Sin embargo, no admira su forma escrituraria, sino su compromiso. Al final, es la escritura lo que une a los personajes, lo que los lleva a ser más cercanos. Pero la escritura también los posiciona en lugares diferentes por su forma de crear arte. Pero bueno, para ti, ¿quién es realmente el escribidor? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse. Síguenos en Instagram y no dejes de leer a Vargas Llosa.